de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este 16 de octubre del año 2019, miércoles 16 de octubre del año 2019, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar muy temprano en la cuenta Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Ayer la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo que reitera el rechazo a la legalidad de la deuda de los bonos 2020 de PDVSA. El diputado de la Comisión de Energía, Elías Mata, informó que el pago de intereses aprobado este año, el cual discutimos, ustedes recordarán en este espacio, se hizo como protesta. La garantía que se dio a los tenedores de bonos 2020, el 51% de Citgo, es ilegal porque era un contrato de interés nacional y no pasó por el Parlamento venezolano. Habrá que ver el éxito que tiene esta estrategia o no para retener los activos más importantes que tiene la República en este momento en el exterior. Estamos hablando de Citgo. Además, el diputado denunció que, bueno, el oficialismo llevó la deuda en nuestro país, que tendremos que pagar en algún momento, a 175.000 millones de dólares, en una época donde Venezuela gozó prácticamente del mayor ingreso petrolero de su historia reciente. Sobre el aumento del salario mínimo, tema que vamos a debatir durante la mañana de hoy, o ajuste. Ayer comentábamos que si usted lo compara con los $30 de hace un año, el medio petro, que anunció Nicolás Maduro, bueno, se trata de una reducción. Evidentemente pasó de 2 a 7,6 dólares, pero no alcanza para nada. Sigue siendo el sueldo más bajo del mundo, del planeta. Les diría, ayer escuchábamos declaración de uno de los diputados del PSUV, ex ministro del Trabajo, constituyente, y bueno, no tenía cómo justificar esta situación. Francamente, cuando escuchábamos su declaración a las puertas del hemiciclo, nos preguntábamos, ¿puede usted, diputado, vivir con 7,6 dólares? Evidentemente la respuesta es que no, y eso es lo que está ocurriendo y han decidido en esta administración. Lo vamos a comentar. Hubo reacción de distintos sectores, por ejemplo, desde la Confederación Venezolana de Trabajadores de Venezuela, bueno, advirtieron que se trata de un nuevo salario que no alcanza para absolutamente nada. Lo comentaremos. Sí, ayer hubo una sesión, finalmente se celebró el Consejo Permanente de la OEA convocado por el gobierno ecuatoriano. Participó el canciller de ese país, José Valencia, para informar sobre la situación, luego del acuerdo alcanzado con los del movimiento indígena, que puso fin a las protestas, y una vez más señaló a Nicolás Maduro y al expresidente Rafael Correa de bueno, estar detrás de las manifestaciones en ese país, al menos las actividades violentas. Habló de la detención de un grupo de venezolanos, están bajo el resguardo de la Fiscalía. Habrá que ver si tienen o no relación directa con Nicolás Maduro, incluso con Rafael Correa.
a quien, por cierto, se le está investigando directamente por estos temas. Para hablar acerca de lo que ha ocurrido con el salario mínimo, bueno, o el ajuste, mejor dicho, del salario a $7,6, 150.000 bolívares en Cestatique. Saludamos en línea telefónica a Carlos Ñáñez, economista, profesor de la Universidad de Carabobo. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Buenos días a la radioaudiencia. En efecto, el salario mínimo fue ajustado a $7, 7,5 dólares mensuales, luego de percibir $2 al mes. Sigue siendo el salario mínimo más bajo de la región, tomando en cuenta un promedio de $260 percibidos en la región. Y hay que aclararle a la radioaudiencia que todos nuestros nuestros vecinos latinoamericanos hacen un solo ajuste salarial al año, equivalente al 8.7% del salario mínimo en base a la cobertura que se tenga de canasta básica. No así en Venezuela, en donde se rompió el esquema de ajuste contra el petro. Entonces eso también hay que analizarlo. Luego tú lees la Gaceta, te das cuenta que aquel anuncio de hace un poco más de un año, el mes de agosto de 2018, donde se anclaba el salario y la circulación monetaria al petro, fue absolutamente irrespetado con este nuevo proceso de ajuste salarial a 150.000 bolívares. Y quiero aclarar también a la radioaudiencia, porque he escuchado muchísimas entrevistas y notas de prensa en donde hablan de un salario integral de 300.000 bolívares, y es que el bono de alimentación no forma parte del salario integral porque no tiene cualidades salariales, no tiene características salariales y no forma parte para el cálculo ni del bono vacacional ni de prestaciones y mucho menos de utilidades. Entonces sencillamente es una bonificación que viene a demostrar la pérdida total de la condición salarial de nuestro ingreso. Es decir, Venezuela sigue estando desalarizada, no sigue existiendo en la República una absoluta deseconomía a la hora de percibir el salario, y frente a esto pues hay una contracción evidente de la productividad. Ya el incremento del salario está teniendo implicaciones directas sobre la cotización del tipo de cambio, tanto de las mesas de dinero como el tipo de cambio paralelo. Hemos visto el ajuste hacia el alza del tipo de cambio paralelo, y evidentemente esto tendrá, ya como hemos repetido cientos de economistas, la jaculatoria de que generará consecuencias inflacionarias, no porque la empresa privada pague el salario mínimo, porque desde hace mucho tiempo la empresa privada paga por encima del salario mínimo para mantener al poco recurso humano que tienen todavía dentro de su gerencia, sino porque el gobierno es un empleador por antología en la economía venezolana. El gobierno venezolano emplea a 6 millones de funcionarios, 6 millones de funcionarios que tienen unas tablas de asignación salarial que nos ajustan a todos a la baja o a la igualación, en donde no hay posibilidades de tener digamos que un salario equiparado a la responsabilidad que se tiene cada uno desde el punto de vista gerencial o administrativo en el área pública. Y bueno, esto va a seguir generando asimetrías en el ingreso en Venezuela. Si nosotros comparamos el incremento del salario, que fue de 370 y pico por ciento, 376% fue el aumento del salario, y lo comparamos contra la inflación acumulada, publicada por el Banco Central de Venezuela hasta el mes de abril, porque también para la radioaudiencia quiero aclarar que la inflación sigue estando atrasada en los datos de publicación. La inflación acumulada hasta el mes de abril era de 1.047%. Quiere decir que este incremento salarial de 376% es inferior a la inflación acumulada hasta el mes de abril del 2019. Y si la comparamos con los datos extraoficiales de Asamblea Nacional y lo que manejamos cientos de economistas en este país,
que hacemos trabajo de investigación y trabajo académico, la inflación acumulada es de 3.000% hasta el mes de septiembre y la anualizada es de 50.100 puntos porcentuales. Escucho, María Alejandra. Lo cierto es, profesor, que este ajuste no recupera en lo absoluto la capacidad de compra en comparación con la inflación y lejos de resolver el problema, va a acelerar el aumento de los precios. Yo le pediría un comentario porque estamos en un círculo vicioso. De hecho, si como usted recuerda, comparamos los $30, que ya era bajísimo en comparación con la región y el mundo, con los $7,6 que significa este salario, bueno, lo que han hecho es oficializar la reducción del sueldo mínimo, que poco a poco irá decreciendo producto de la inflación y la devaluación de la moneda. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema. Bueno, en Venezuela Nicolás Maduro tiene el deshonroso mérito de haber destruido el dinero como institución social, y eso lo repetiré cientos de veces cada vez que me entrevisten, porque el dinero es una institución social. Yo soy profesor de teoría y política monetaria en la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, y el dinero es una institución social que es reserva de valores, medio de cambio y es patrón de medida contable. Ninguna de esas cualidades las tiene el bolívar. El bolívar se ha convertido en un activo repudiable. En Venezuela se está viviendo, gracias a la administración de Nicolás Maduro, una cosa que en economía se llama ley de Thirst, y la ley de Thirst es la ley de Griswold al revés. Explico a la radioaudiencia: en lugar de que la moneda mala sustituya a la moneda buena, en el caso de que sea el bolívar el que sustituya al dólar, en Venezuela el dólar ha sustituido al bolívar, porque el bolívar se ha convertido en una moneda repudiable. Sin embargo, los agentes económicos, cada vez que utilizan el dólar como mecanismo de pago, pierden un activo de reserva de valor y pierden un activo con confianza, cosa que no tiene el bolívar. Venezuela tiene unas estimaciones de inflación por parte del Fondo Monetario Internacional de 200.000%, y antes de que el gobierno nacional utilice las estimaciones del Fondo Monetario Internacional para desestimar la cualidad de proyecciones que hacen los organismos multilaterales e indicar que hay errores y posturas predeterminadas para, digamos que juzgar la acción de gobierno, es importante aclarar que los datos de Venezuela son imposibles de estimar, dado el atraso del Banco Central de Venezuela en la publicación, que va en contra de su obligación constitucional y legal, y dada la evidente crisis humanitaria que hay en desarrollo en Venezuela. La contracción del aparato productivo será del 35% para este año. Tenemos una inflación estimada en 200.000 puntos porcentuales. Eso no significa, María Alejandra y la radioaudiencia, que el tema de hiperinflación se haya resuelto, porque no vamos a tener el 1.000.000 de puntos porcentuales de inflación al cierre del año. Sencillamente es que la inflación del 2018 es tan alarmante con relación a la inflación del 2019 que se cierran las brechas. Y hay otro indicador que me gustaría explicar, abusando de tu buena fe, y es el señoriaje, que es la capacidad que tiene el gobierno de incorporar nueva moneda, que se ha mantenido en un promedio del 150% durante todo periodo de tiempo en la República. Entonces, Venezuela vive un verdadero drama de desmontaje institucional y de desmontaje de su condición como ni siquiera como república. Venezuela es una suerte de ex país, y el modelo económico, bueno, podría ser un modelo de corte feudal, siquiera un modelo de corte socialista, tomando en consideración la justificación del constituyentista Torrealba, quien fuere ministro del Trabajo, y dijo que bueno, que ganar $8 está mejor que ganar $2. Entonces, bueno, cuando tú tienes ministros que consideran que el salario promedio de los venezolanos es el que le permite subsistir adquiriendo las cajas CLAP, que todos sabemos que no tienen el mismo precio, que todos sabemos que son un mecanismo de dominación política, y que no solamente quienes nos oponemos al gobierno sabemos eso, y quienes tenemos posturas académicas sabemos eso, sino que la doctora Michelle Bachelet ratificó en los 2 informes que hace sobre la situación de Venezuela el empleo de las cajas CLAP y del mecanismo CLAP
como una política pública que busca dominar, digamos que subyugar la capacidad que tiene el venezolano de tener acceso a la libertad económica y evidentemente acceso a la libertad ciudadana y a la libertad política. En Venezuela se ha pervertido la libertad económica, se ha pervertido la libertad individual y se ha pervertido la libertad ciudadana y política. Escucho, María. Varias cosas con relación a esta declaración que usted comenta de el exministro / constituyente y ahora diputado del PSUV reincorporado. Sí. En principio, no tiene justificación que un país que durante 20 años recibió los ingresos petroleros más grandes de su historia reciente, pues obligue a los ciudadanos a vivir con $7 momentáneamente mensuales. Eso en primer lugar, cuando hemos conocido que uno de ellos obtuvo $1.000 millones, $1.000 millones en sobornos y está detenido pagando condena en los Estados Unidos. En segundo lugar, habría que preguntarle al señor Torrealba si él puede vivir con $8 mensuales o en este momento vive con $8 mensuales, cosa que dudo. Y en tercer lugar, profesor, esos $7, usted lo sabe, probablemente en los próximos días se van a transformar otra vez en $2 producto de la inflación. Pero si me permite, dicho esto, y esto es un comentario personal, vamos a escuchar el anuncio que hacía Nicolás Maduro en noviembre de 2018, con esto del medio petro, los $30 mensuales, cuando explicaba el plan de recuperación económica. Ese fue el nombre que se le dio, que nos ha llevado a la situación que vivimos el día de hoy, 13 meses más tarde. Lo escuchamos, yo quisiera su comentario. Fijamos el salario mínimo en medio petro. Medio petro, el arranque del programa de recuperación económica. Medio petro. Y luego hicimos un proceso de adaptación, mejoramiento, avance de todas las tablas salariales del país, de todas. Todas fueron mejoradas, ampliamente mejoradas, todas las tablas salariales del país. La derecha salió a mentir con 4 voceros por aquí y por allá sobre las tablas salariales, los contratos colectivos. Y la clase obrera confió en mí. Le doy las gracias a los trabajadores que me dieron su voto de confianza. Confiaron en mi palabra. Y logramos salarizar todas las tablas, recuperar todas las tablas sobre la base de un nuevo modelo, el petro. Del medio petro para arriba. La escala salarial básica de todas las tablas es el medio petro. Y de ahí para arriba, ¿verdad? 3/4 de petro, un petro y cuarto, un petro y medio, un Gustavo Petro, etcétera, 2 petros, 3 petros, etcétera, etcétera. Todas las tablas están regularizadas. Nos echamos 1 mes y medio, 2 meses en eso, vicepresidenta, detallando y estableciendo un nuevo sistema. Escuchen bien, compatriotas, porque estamos construyendo algo nuevo, estamos innovando. Esto no está en ningún manual de economía, lo que estamos haciendo está en el pensamiento económico innovador. Sí, bueno, lo único cierto es que esto no está en ningún manual de economía, efectivamente, de lo que acabamos de escuchar. Profesor, si me permite, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Al regreso, le ruego permanezca con nosotros unos minutos más. Quisiera su comentario de esta declaración que fue ofrecida en el mes de noviembre de 2018. Ya nada de lo que se dijo allí hoy es cierto, más allá que el salario mínimo se ha ubicado hasta ayer en $7,6 mensuales en nuestro país. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo
y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país. Nos acompaña el profesor y economista Carlos Ñáñez, profesor de la Universidad de Carabobo, y dejábamos una inquietud a propósito de estas declaraciones que ofrecía Nicolás Maduro, que evidentemente no tenían nada que ver con la realidad, entre otras cosas porque los trabajadores protestaron desde el minuto 1 en torno a la eliminación de la contratación colectiva y esto de establecer un salario mínimo de forma unilateral, sin discusión tripartita. Pero en todo caso, profesor, quisiera su comentario en torno a este tema. Lo escuchamos. Bueno, primero indicar que lo único cierto en esa declaración de noviembre de Nicolás Maduro es que nada de lo que están haciendo está en un manual de economía, porque desde luego el problema no es de la economía, el problema es de las políticas públicas que ha decidido aplicar este gobierno, que son políticas públicas destinadas no a generar bienestar, sino a producir una acumulación de malestar, de destrucción, de miseria y de sujeción. Repito lo que he dicho en infinidad de entrevistas y en mi cátedra libre de la Universidad Autónoma de Carabobo. El gobierno de Nicolás Maduro no es un mal gobierno, es un gobierno para el mal. Si nosotros recordamos el esquema de cálculo, que hay que recordarlo, del 2018 de El Petro, con el que se desvinculó
el anclaje del salario mínimo, quiere decir que lo que nos indicó en esa declaración que muy atinadamente tú compartes con la radioaudiencia a los fines de que cosas por calladas se olvidan, el esquema era $60 por barril de petróleo, que se ha mantenido por 60 bolívares por dólar el esquema del tipo de cambio, y daba 3.600 bolívares. Eso luego el 15 de enero se decuplicó el tipo de cambio a 600.000 bolívares y pasamos a 36.000 bolívares el valor del petro. Y el 16 de abril de este año, luego de pasar menos de 3 meses del último aumento salarial, se volvió a ajustar colocando un tipo de cambio en 1.333,33 para desvincular posteriormente el mecanismo del petro como anclaje tanto de la circulación de dinero como del salario, con lo cual quiere decir que en Venezuela el bolívar soberano, que así se vendió también en 2018, anclado al petro, sencillamente es un activo extinto y destruido. Con relación a las tablas salariales del sector público y a la supuesta salarización en petro, te puedo poner el ejemplo de la Universidad de Carabobo. Yo percibía como profesor titular de la Universidad de Carabobo y autoridad académica de la universidad un salario equivalente a 17 salarios mínimos en 2018 antes de este desastre del aumento, y ahora percibo un salario de 2,5 salarios mínimos con estudios de cuarto y quinto nivel que, sin ánimos de lucir petulante, no los tiene ni el presidente de la República ni el constituyentista Torrealba, quien de forma laxa manifiesta que el salario de $8 es suficiente para vivir, cuando de acuerdo a los reportes de Transparencia Internacional, solamente en sobornos y coimas a la empresa Odebrecht, Venezuela tiene un expediente donde hay 13.000 millones de dólares norteamericanos utilizados como mecanismo de corrupción. Entonces considero que es una bofetada a la dignidad de un país que está viviendo una crisis humanitaria, que es una bofetada a los funcionarios públicos que tienen trayectoria y que se han preparado, y que es una bofetada a todas las convenciones colectivas de la República, porque el gobierno de Nicolás Maduro, que se vende como un gobierno obrero, es un gobierno que desconoce que la fijación del salario se hace en un mecanismo tripartita y no unilateral como él pretende hacerlo, ahora desvinculándolo del petro. Yo quisiera que en la Asamblea Nacional los diputados de la Asamblea Nacional le exigieran a el ministro del Trabajo y al propio Nicolás Maduro que explicara el por qué el salario se desvinculó del petro y el bolívar soberano se desvinculó del petro, asumiendo que era política de Estado en 2018 la fijación del dinero y del salario a esta innominalidad del petro, que desde un inicio fue una estafa, porque el petro no es una criptomoneda, porque las criptomonedas no las produce el gobierno y porque el petro es un activo que está sancionado por la administración de los Estados Unidos y por la OFA. Entonces es necesario se soliciten este tipo de investigaciones. Sin embargo, ¿qué podemos resumir del mensaje de Nicolás Maduro? Bueno, tú que eres comunicadora social, María, es el establecimiento de la verdad alterna, de la verdad paralela, de la posverdad y de la neolengua como mecanismo para destruir las reservas de libertad y de libre pensamiento que se tengan en la sociedad. Sencillamente de ese mensaje de Nicolás Maduro lo que se puede resumir es que nada de su política pública está sustentado en tratados de economía, y por el contrario lo que observamos es una absoluta improvisación en materia económica con fines de producir miseria, desesperación y evidentemente dominación en la sociedad. Escucho. Profesor, bueno, recordamos una frase que siempre compartimos en este espacio del expresidente Václav Havel, el presidente de República Checa. Él decía en su libro El poder de los sin poder, el principal pilar del sistema posttotalitario es la vida en la mentira. No es de extrañar
que la vida en la verdad sea su principal peligro y por eso se le combate más que cualquier otro. Es parte del sistema, es decir, del modelo que han intentado imponer en nuestro país, propaganda, declaraciones que no tienen nada que ver con la realidad. Bueno, mientras permanecen en el poder y establecen un sistema, un esquema de control social. Ahora, yo le preguntaría, profesor, antes de despedirlo, sobre el informe de proyecciones del Fondo Monetario Internacional sobre Venezuela ayer. Lo que nos preocupa más allá de la contracción económica de 35% que calculan para este año, que hay que sumar a la de 50% durante los últimos 4 años, de 2013 a 2018, según el Banco Central, y la inflación de 200.000%, es que esta institución advierte que la profunda crisis humanitaria y la inflación económica va a continuar teniendo un efecto sobre nuestro país y un impacto devastador en la población. Yo le pediría un comentario de su parte con relación a este tema. Bueno, el informe del Fondo Monetario Internacional ratifica que Venezuela se mantiene en hiperinflación, que Venezuela tiene la contracción económica más grande en la historia del planeta, sería alrededor del 80% una contracción del aparato productivo, que se afianzará o se agudizará la crisis humanitaria de carácter complejo y con ella la diáspora de 8 millones de venezolanos, que es lo que se estima, el 26% de la población, y que Venezuela es un elemento disruptivo para la paz y seguridad de toda la región, de toda Latinoamérica y de todo el Caribe. Si tú me lo permites, María Alejandra, yo quiero felicitarte como comunicadora social por la excelente disertación que hiciste del libro del poder, de los sin poder, de Václav Havel, quien fue presidente de la República Checa luego del horror del comunismo en ese país. Y para la radioaudiencia, un consejo más que una receta económica es tomar lo que manifestó Václav Havel, quien era profesor universitario y poeta, y fue buscado por los políticos checoslovacos para poder reconstruir al país y prepararlo para la verdad. Es de ese discurso, de ese libro del poder, de los sin poder, establecer que la libertad existe cuando la sociedad decide expoliar del discurso, desintoxicar del discurso la manera engañosa y la patraña de quien lo domina, y en ese momento, justo en ese momento, la libertad está cada vez más cerca y puede estar inclusive a la vuelta de la esquina. Me hiciste recordar una frase de Václav Havel con la que yo comienzo mis clases en estos momentos en estos años oscuros y sucios que nos han tocado vivir en la historia, y con la cual culmino mis clases en la Universidad de Carabobo, pensando y soñando en un país mejor, en libertad, en decencia, en prosperidad, en estabilidad y en libertad de expresión. Un abrazo, María Alejandra, y muchísimas gracias por tener libertad para la palabra y palabras para la libertad. Gracias, profesor, que así sea, que ese deseo que usted tiene y que comparte buena parte de la población se cumpla. Profesor Carlos Yáñez es economista, él da clases en la Universidad de Carabobo, compartiendo su opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica. Nos acompaña Froilán Barrios, se suma a nuestra mesa de debate, es dirigente del movimiento laborista, también del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario del Sindicato. Gracias por atendernos, buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Pues antes de hacer la pausa, para ir a publicidad y continuar esta conversación con nuestro invitado, yo le pediría una primera valoración sobre el tema que nos ocupa la mañana de hoy. Decía Francisco Torrealba, exministro del Trabajo, quien anunció el ajuste de salario mínimo a través de redes sociales de forma mal y tarde, por cierto, con una gaceta inexistente, que este aumento o ajuste, con este aumento se van a adquirir todos los productos de la Caja Clave. Y según este dirigente del PSUV, con eso usted puede vivir, los trabajadores seguramente serán muy felices, esto lo agrego yo. Le pido un comentario de su parte sobre esta declaración y la manera en la cual se ha anunciado este ajuste de salario mínimo que ubica el sueldo para los trabajadores de nuestro país en $7,6 mensuales. Lo escuchamos. Bueno, sí, muy buenos días, María Alejandra, y un gran saludo.
Mira, primero que nada, las declaraciones de Francisco Torrealba reflejan pues el descaro del gobierno. O sea, el gobierno intenta permanentemente manipular la condición de vida, la condición miserable de vida que están sufriendo los trabajadores venezolanos. Primero, la declaración habla de un salario integral de 300.000 bolívares. Eso es totalmente falso, porque solamente 150.000, la mitad es la que se le imputa al salario, y para las próximas aguinaldos, utilidades o prestaciones sociales, vacaciones, horas extras, todo lo que viene de la relación salarial. En segundo lugar, pues es realmente triste y lamentable que habla de la caja CLAP, si pudieran adquirirla todos los trabajadores. Según las propias encuestas que el gobierno hace, apenas un 30% de la población venezolana recibe caja CLAP de manera irregular, y cuando la recibe, muchos de los alimentos que contiene están descompuestos. Entonces, esto evidentemente no va a resolver la terrible situación que tienen los trabajadores venezolanos, porque los indicadores de la canasta alimentaria que presenta el CENDES habla pues de unas cifras cercanas a los 5 millones de bolívares para la canasta alimentaria y casi 8 millones la canasta básica de bienes y servicios. Por lo tanto, pues se prolonga la agonía, se prolonga la pobreza, que por cierto, esa cantidad que habla más o menos representa, hablabas de 7.6 dólares, ¿no? Con relación, pero tomando todo el ingreso de 300.000, aproximadamente el trabajador va a recibir 15 dólares mensuales, lo que dividido entre 30 días serían 0.5 dólares diarios. Bueno, el umbral, lo que establece la OIT como umbral de la pobreza, del inframundo de la pobreza, es decir, son 1.9 dólares diarios en el entorno, en el contexto mundial. Nosotros todavía estamos muy lejos porque estaríamos a 0.5 dólares, lo que refleja el fracaso del paquete que se estableció hace 14 meses del Bolívar soberano. A 14 meses la situación sigue, por cierto, grave. Además, contraviene lo que el informe de la comisión de encuesta que lo acaba de publicar el 30 de septiembre la OIT, que va, por cierto, al Consejo de Administración de noviembre, donde obliga al Estado, obliga al gobierno venezolano a sentarse con los empleadores privados y con los sindicatos y los trabajadores a definir su política salarial, y no con un diputado de Marra que es un fanático del chavismo, que o cuando opina pues alaba al gobierno y no reconoce la realidad de los trabajadores. No vive con 7,6 dólares mensuales. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Le ruego a Froilán Barrios que permanezca con nosotros unos minutos más. Al regreso quisiera su opinión y análisis acerca de, bueno, qué hacer, y lo hemos conversado en varias oportunidades desde el movimiento sindical en nuestro país para hacer frente a esta situación, porque estos 7,6 dólares o 15 dólares, si toma en cuenta la totalidad del ajuste, incluyendo el cestatique, probablemente en los próximos días volverá a caer, no sé si a 2 dólares mensuales, pero producto de la inflación que se va a generar por la cantidad de bolívares buscando los mismos productos en nuestro país, cosa que ya hemos vivido, bueno, volveremos a la misma realidad de hace algunos días. Le dejo la inquietud al regreso de la pausa, ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto, a la fin, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express.
te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @tucocadaexpress, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Nos acompaña Froilán Barrios, quien forma parte del FADES, el Frente Autónomo en Defensa del Empleo y el Salario del Sindicato. Y yo he dejado una inquietud a propósito del movimiento sindical, cómo responder a esta situación. Evidentemente $7,6 o algo más que representa este ajuste de salario mínimo no alcanza para absolutamente nada, producto de la inflación y la devaluación permanente de la moneda. Otra vez esto, se va a diluir en muy poco tiempo. ¿Qué puede decirnos? Bueno, sí, efectivamente, María Alejandra, la realidad, pues, que lo que ha demostrado los 21 aumentos salariales que han hecho durante la gestión de Maduro, ha demostrado que en poco tiempo y en pocas semanas la inflación se encarga de pulverizar el mínimo de poder adquisitivo que puedan tener los trabajadores venezolanos. Por eso es que se están sobreexplotando, por eso es que trabajan en 2 y 3 actividades diarias. Es una situación inhumana, porque la realidad determina que tienes que alimentar una familia, que tienes que ir al trabajo, que tienes que hacer toda una serie de actividades diarias, ¿no? Y eso, con esa política irresponsable del gobierno madurista, evidentemente no va a cambiar, sino que sobre todo se va a agravar. Ahora bien, ¿qué hay que hacer? Bueno, mira, yo felicito pues la valentía de los sindicatos, pues que todavía aún así responden con toda la persecución que hay, con todo el hostigamiento, los despidos. Los que están en Venezuela pues han hecho algunas acciones. El sector salud permanentemente pues ha estado en movilizaciones, las enfermeras, los obreros, los empleados en general, todos. Igualmente los mismos trabajadores petroleros, a pesar de toda la persecución que hay, también han realizado protestas en Anzoátegui, sobre todo en Monagas. El sector educación hizo un paro nacional de 24 horas el jueves pasado. Entonces, ¿de qué se trata ahora? Bueno, de que se dé un paso adicional, es decir, porque la situación es más grave, curiosamente, del gobierno que se llama obrero, del presidente obrero, es más castiga a sus trabajadores. Los trabajadores de la administración pública,
nacional, la descentralizada, gobernaciones, alcaldías, jubilados y pensionados son los peor tratados porque las remuneraciones las fijan en torno al salario mínimo. O sea, es un tabulador fijo que no cambia, sino que alrededor de los 3 millones que quedan a sobrevivir de la diáspora, un 70% deben al salario mínimo. Entonces, con esta otra cosa está pasando en el sector privado, donde muchos patronos, muchos empleadores, en vista de que la diáspora, hablan de 5 millones que se han ido desde trabajadores de Venezuela, bueno, para retener a sus trabajadores tiene que ofrecerle mucho más, hasta cuadriplican y duplican el salario mínimo y ofrecen beneficios adicionales. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, que todas esas protestas puntuales que hay ameritan una centralización, y eso es un reto para el sindicalismo allá a nivel nacional y también en las regiones, como ya lo estamos haciendo en el estado Zulia, que hemos establecido una relación entre todas las centrales, operaciones y sindicatos para producir una protesta que comience por la región y después se generalice a nivel nacional. Claro, le traslado la inquietud a nuestro invitado, porque ciertamente la Organización Internacional del Trabajo determinó en su último informe sobre Venezuela, luego de la visita de la Comisión de Encuesta, que la actividad sindical constituye un alto riesgo en nuestro país. El convenio 26, que está en los estatutos de la OIT, donde la relación tripartita fue uno de los primeros convenios que estableció la OIT hace 100 años, desde 1919, aprobó ese convenio de la obligatoriedad de los gobiernos de sentarse con los empleadores y con los trabajadores para, en este caso, el salario, discutir, acordar políticas salariales. Bueno, lo acaba de hacer de nuevo, esta vez lo hace por Twitter, quizás por la vergüenza que es ese aumento salarial tan pírrico, lo manda a través de un funcionario de poca monta y emiten ese aumento salarial. Bueno, ahí está violando el mismo informe, que deberá ser tratado en el próximo Consejo de Administración, que se reúne en Ginebra dentro de un mes, ya como a una prueba violatoria por completo pues del más alto organismo de investigación y de revisión de las políticas de los convenios internacionales que tiene lo mismo, y eso va a dar resultados concretos. Pero ahí demuestra el talante del gobierno. Mantiene preso a Rubén González y a Roney Álvarez, que lo dice allí. Persigue la actividad sindical, mantiene la resolución 2792 aprobada en octubre del 2018, donde prohíbe pues, prácticamente la discusión de los contratos colectivos y ata de manos a todo el sindicalismo, a los sindicatos públicos, a todas las federaciones y sindicatos, los ata de manos y les prohíbe discutir la contratación colectiva. Entonces, esto amerita evidentemente pues el reconocimiento ante el mundo que estamos en un gobierno de completo tipo de actividad laboral y actividad sindical que vaya a un tratamiento de un salario digno, como lo establece la Constitución en el 91, porque por cierto tienen el descaro de nombrar el aumento que dan ahora, lo nombran a partir del artículo 80 y el 91 de la Constitución Nacional, cuando es todo lo contrario por la condición de vida que tienen los trabajadores venezolanos. Gracias a Froilán Barrios por atendernos, acompañarnos, como siempre. Él forma parte, es dirigente del movimiento laboral y del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, ofreciendo opinión y análisis acerca del tema que hemos desarrollado la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. También ofrece capacitación al personal médico técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Cerramos con información. Ahora mismo es trending topic en redes sociales en Venezuela. Y leo nota del pitazo. Stalin González y Gustavo Marcano causan polémica por disfrutar playoff de la Major League Baseball desde Washington. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el ministro consejero de la Embajada de Venezuela ante Estados Unidos, designada en ese cargo por el presidente encargado Juan Guaidó, disfrutaron desde Washington los playoffs de la Major League Baseball mientras se sigue agudizando la crisis venezolana. Habrá que ver cómo justifican este gasto y ciertamente cada ticket, entiendo, cuesta más de $600. Estamos hablando de más de $1,000 por asistir a un juego de béisbol cuando el salario mínimo se ubica en $7,6. Francamente no tiene justificación. Esto lo digo a título personal. Habrá que ver qué dicen el segundo vicepresidente Stalin González y Gustavo Marcano, que aparecen fotografiados allí, además en televisión, disfrutando de este partido de béisbol entre los Cardenales de San Luis y los Nacionales de Washington en el Nationals Park. Con esta información nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Información, Wilitz Arcaya, en la producción, Marilia García, en la redacción, Jackson Vargas, en los controles, César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más,